Pero la semana pasada, si usted está de acuerdo conmigo, tuvimos un culto fantástico, en el cual Dani hizo un trabajo espectacular compartiendo la palabra junto con Alberto, y comenzó el tema acerca del endemoniado. Una persona que dice que cuando lo vieron en su juicio cabal, después de la obra que hizo Cristo, la gente tuvo miedo porque vio algo distinto. Una persona a la cual Dani decía, cuando estás atravesando por momentos difíciles, adora. Cuando piensas que estás solo, ¿qué es lo que decía Dani? Adora. Y terminando la reunión se hizo un llamado para mantener una actitud de adoración, donde hubo mucha gente que estaba acá adelante, con necesidad de que Dios conocerá el corazón. Dios sabrá los momentos por los cuales usted está pasando. Y me gustaría un poco continuar en la historia, no del endemoniado, sino de los evangelios. Un episodio que pasó tiempo después, donde la multitud comenzaba a escuchar todo lo que Jesús hacía. Veía los milagros que Jesús hacía de día con día, y dice que eso llegó a ser como algo que Jesús comenzó a subir con popularidad. Los discípulos que estaban con Jesús de repente los había enviado en una misión. Los mandó 2 por 2 y les dijo: no lleven nada, vayan y prediquen la palabra. Tienen el poder para salir y echar fuera demonios. Vayan y prediquen la palabra de Dios. Dice que después de ese tiempo regresaron los discípulos y se encontraron con Jesús. Y ahí Jesús quería tener un momento a solas. Dice uno de los evangelios, cuando habla acerca de la alimentación de los 5,000, que ellos estaban en un momento donde la gente iba y venía y no había posibilidad de hablar. Entonces Jesús le dice a los 12, ¿saben qué? Acaban de regresar, quiero estar con ustedes, vamos a otro lado donde podamos estar solos. Pero dice que cuando la multitud vio que Jesús se subió a la barca, Jesús se subió con sus discípulos, comenzaron a cruzar. Dice que la multitud al verlo comenzó a correr, a caminar, y le ganó a Jesús al otro lado. Y ahí es donde nos encontramos con una historia que se repite en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6. Después de esto, después de aquello que le acabo de contar, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, y cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido una gran multitud. Ahora yo me quiero detener un poquito, porque cuando relata la palabra de Dios, que en los 4 evangelios, en Mateo dice de esta manera: y saliendo Jesús vio una gran multitud, y dice, y tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Juan dice que Jesús alzó los ojos y vio una multitud. Pero cuando Mateo relata la misma historia, dice que Jesús vio la multitud y tuvo compasión por ellos. Marcos capítulo 6, versículo 34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y agrega una razón: porque eran como ovejas que no tenían pastor. Dice ahí, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando lo relata Lucas en el capítulo 9, dice, y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios,
y sanaba a los que necesitaban ser curados. Ahora es interesante que Jesús, cuando se encuentra en este momento, lo que él tenía en mente, por colocarlo así, era estar con sus discípulos a solas. Quería tener un momento de intimidad donde los discípulos, con todo el impulso, con toda la emoción de lo que habían vivido, se pudieran sentar y hablar con Jesús. Pero sabe que Jesús, a pesar de que quería tener ese momento de quietud con ellos, el hecho de que la multitud hubiese llegado no le incomodó, sino que más bien en ese momento lo tomó como un curso para los discípulos de cómo servir a las multitudes. Pero sin embargo, cuando nos detenemos aquí un poquito, decía que él tuvo compasión. La palabra compasión en un diccionario común dice es un sentimiento de tristeza, un sentimiento de dolor o de pena que se experimenta ante la desgracia o el sufrimiento ajeno. Jesús, cuando veía la multitud, no lo veía como muchas veces lo vemos nosotros, personas que pasan, extraños de diferentes colores. Jesús se tomaba el tiempo para contemplar la necesidad que había en ellos. Aun cuando la agenda que él tenía, y lo pongo entre paréntesis, cuando la agenda que él tenía era estar con los discípulos. El corazón de Jesús se movía de tal forma que él sentía esa gran angustia en su corazón al ver a los enfermos y ver la condición física como también condición espiritual de la multitud. Sabe que no toma mucho tiempo para pensar que hoy en día, yo creo que cuando Dios contempla la tierra en la cual vivimos, sigue sintiendo la misma compasión. Y su dolor sigue sufriendo. Piense un poco en los acontecimientos de esta semana. El día lunes nos despertamos con la noticia de lo que pasó en Las Vegas. Una persona que desde una ventana de un hotel comenzó a disparar a una multitud y no sintió compasión, sino que fue motivado por la maldad para causar daño a muchos cientos de personas y matar a otros tantos. Podemos ver lo que el corazón sentía cuando de repente, semanas atrás, pasábamos todos los episodios con el huracán, lo que pasó en Florida, lo que pasó en Puerto Rico, lo que pasaba en México. Y uno se puede decir, ¿dónde está Dios? Uno se puede decir, ¿por qué nosotros podemos contemplar todas estas cosas? Querida persona, no se confunda. Dios continúa teniendo compasión al ver las multitudes. El mismo hecho de que hoy usted esté aquí y esté escuchando la palabra de Dios y esté sentado escuchando su mensaje, es muestra de la compasión que Dios sigue teniendo por nosotros. El hecho de que muchas veces nosotros podamos vivir como si Dios no existiera y que aún tengamos aire para respirar, tengamos trabajo para suplir las necesidades, tengamos un techo, es porque Dios sigue teniendo compasión. No nos confundamos. Nosotros no adoramos a un Dios distante. Adoramos a un Dios cercano, que cuando ve a la multitud, la ve con un corazón totalmente distinto. La ve con un corazón, con compasión, porque entiende la necesidad, física como también espiritual. Cuando habla de la idea de que las veía como ovejas que no tenían pastor, sabe que está hablando acerca de la necesidad que tenía la multitud de alguien que los pudiera guiar, alguien que los pudiera cuidar y alguien que pudiera traer unidad a un mundo que estaba totalmente dividido. Hoy en día nosotros podemos pasar por momentos donde nos podemos sentir solos, donde podemos sentir que no hay quien nos acompañe, donde podemos sentir que todo alrededor de nuestra vida se va derrumbando. Pero la pregunta que nos deberíamos de hacer en esta mañana, cuando nos acercamos a Dios, ¿por qué nos acercamos? ¿Nos acercamos de repente para buscar una solución física? ¿Nos acercamos para buscar
algo, una solución que es pasajera, un alivio momentáneo? Porque sabes, si mal no recuerdo, cuando pasó todo el huracán, todas estas sillas estaban llenas. Hoy mire usted a su alrededor. ¿Dónde está toda esa gente que agradecía a Dios porque estaba con vida? ¿Dónde está la multitud de gente que se juntaba para agradecer a Dios por su cuidado? ¿Se encuentra en nuestro corazón hoy en día con esa misma gratitud y ese mismo ánimo de querer venir y alabar a Dios? ¿O de repente nos hemos olvidado de la compasión, de la misericordia y del amor que tiene Jesús por nosotros? Cuando uno continúa ahí en Juan capítulo 6, Jesús hace una llamada de atención a esta multitud. Después, y no quiero adelantarme en los detalles, pero les dice estas palabras a la multitud. Le dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Entiende cómo la multitud estaba buscando respuestas? Y capaz que es así como usted se encuentra hoy, con más preguntas que respuestas. Si usted viene hoy preguntando a Dios: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para poner en práctica las obras de Dios? Cuando continúa en el versículo 60, dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque sabe que lo que se dice entre el versículo 29 y el versículo 60 es que la persona tenía que entrar a una relación. Tenía que asimilar todo aquello que Dios pedía de ellos. Tenía que entender que había un compromiso por tomar. Tenía que entender que no era solamente algo pasajero, sino que Dios quería hacer una obra eterna. Que Dios no quería dar solamente una solución física, sino que quería suplir la necesidad espiritual. Que Dios no quería traer solamente un alivio, Dios quería traer solución. Pero dice que la multitud, cuando oyó las palabras de Jesús, dice: duras cosas son estas palabras. Y la multitud que se acercaba para querer escuchar, de repente se dice esto: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Porque sabe, el escuchar la palabra de Dios y buscar tener una relación con Dios lleva un compromiso. Y la palabra de Dios dice que el hombre no se acerca a la luz porque entiende que sus obras son malas. Que el hombre no se acerca a la luz porque tiene temor de que sus obras sean descubiertas. Pero que sin embargo Dios de tal manera amó al mundo que Él entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo se encuentra hoy tu corazón? ¿Lastimado? ¿Herido? ¿Con amargura? ¿Resentido? ¿O capaz que se encuentre confundido, lleno de soledad, pero sobre todo con un profundo vacío? ¿Sabe? La multitud le pedía a Jesús señales. Muéstranos. ¿Cómo podemos saber que tú tienes la verdad, que tú eres diferente a lo que conocemos? Y capaz que la pregunta para que nos hacemos nosotros es la misma: Dios, ¿cómo sé que tú eres real? ¿Sabe? La respuesta a esa pregunta es: contemple la cruz. Porque si uno quiere hablar de una compasión que lleva a la acción, es la obra de Cristo a favor nuestro. Que aún siendo pecadores, habiendo ofendido su carácter, habiéndole ofendido a Él, Él decidió venir y morir en una cruz por nosotros.
¿Piensa usted que Dios lo ha abandonado, que Dios lo ha dejado a un lado? Mire la cruz. Porque en la cruz entendemos, cuando dice su palabra, que de tal manera Él me amó. Que de tal manera Él le amó a usted. Y dice la Biblia en Hebreos, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezca su corazón. Si hoy usted se encuentra en esa multitud que busca respuestas, no busque solamente lo pasajero, no busque solamente salir del momento, busque cambiar su eternidad. Busque aquello que puede traer una solución eterna. Busque aquello que puede traer la esperanza. Busque a Jesús. Porque cuando Él mira, Él continúa teniendo compasión. Si nuestro corazón, siendo malo y perverso, se duele cuando vemos tragedias, ¿cuánto más aquel que creó al mundo siendo perfecto? Y cuando lo veía, decía que era bueno. Cuando creó al hombre, dijo que era de gran manera bueno. Aquel hombre que podía caminar en comunión con Él, pero que decidió darle la espalda. Imagínense cómo se ha de sentir el corazón de Dios cuando la gente dice no. Cuando miró la multitud, sintió compasión. Pero la historia no termina ahí, sino que también es una conversación que Juan relata con los discípulos. Al ver la multitud, dice en Juan capítulo 6, versículo 5, dice, y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto le decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y de repente en este momento Jesús se enfoca también en los discípulos. Y le dice a los discípulos, aquí vemos esta gran multitud. Decían que eran solamente 5,000 hombres. No se contaban las mujeres, no se contaban los niños. Algunos comentaristas dicen que eran más o menos 20,000 personas que estaban juntos buscando a Jesús. Y Jesús a 12 personas le dice, dale de comer. ¿Qué haría usted en ese lugar? Si usted estuviera colocado en el lugar de Pedro, en el lugar de Juan, y Jesús le dice, ¿sabe? Dale de comer a esta multitud. Yo creo que hubiésemos hecho lo mismo que los discípulos. Porque cuando uno va relatando lo que los discípulos hacían en Lucas capítulo 9, ellos veían que Jesús continuaba enseñando, que Jesús continuaba teniendo tiempo con la multitud. Dice que uno de los discípulos se le acerca y le dice, no te pases de la media hora que tenemos en la gente, porque la gente tiene hambre, la gente quiere salir. Pero en el caso de los discípulos decía, ya comenzaba a hacerse tarde, se acercaron a Jesús los 12 discípulos y le dijeron, despide a la gente para que vayan a descansar y buscar comida por las aldeas y los campos cercanos, porque en este lugar no hay nada. Jesús en Juan le decía a los discípulos, dale ustedes de comer, pero la mirada de los discípulos decía, no tenemos nada, y aquí alrededor no hay nada para dar. En el relato de Mateo dice, como ya se hacía de noche, los discípulos se le acercaron y le dijeron, ya es tarde y en este lugar, y este es un lugar solitario, despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida. En Marcos capítulo 6 era lo mismo, por la tarde los discípulos se le acercaban y dijeron, ya es tarde y el lugar es solitario. Despide a la gente, hay que sacarnos el problema de encima. Nosotros no tenemos nada que ofrecer. Ahora, saben que muchas veces cuando hablamos acerca de la iglesia tenemos esa misma actitud y esa misma perspectiva que los discípulos. Cuando vemos todo lo que hay por hacer, la condición del mundo, y Dios dice, tú eres la sal del mundo, tú eres aquel que debe de ir y predicar la palabra, tú debes de ser aquel que lleva el mensaje de esperanza. Y uno que dice, pero es que no tenemos nada. Nosotros somos tan poquitos y el mundo es tan grande. Y cuando uno continúa el relato aquí,
En el versículo 7 dice: Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Es decir, un denario era el salario de un día. Y acá Felipe, haciendo la matemática, ¿qué es lo que dice? Sacó la calculadora y dice: ni 200 días de trabajo sería suficiente para comprar comida, por lo menos para que alguien le dé una mordidita. Veían la imposibilidad. En el versículo 8 dice: uno de los discípulos, Andrés el hermano de Simón, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y hace la pregunta: ¿mas qué es esto para tantos? Yo creo que si nosotros hubiéramos estado ahí en ese momento que Andrés alza la voz, le hubiera dicho: no, estás bromeando, te has vuelto loco. Si es la comida que su mamá le hizo al niño. Porque sabe que cuando nosotros vemos las situaciones, muchas veces nos quedamos con el problema. Y vemos todo lo que es imposible, vemos nuestra insuficiencia, nuestra impotencia. Pero en medio de situaciones, muchas veces, o la mayoría de las veces, no miramos al Señor. Colocamos los imposibles, las excusas, antes de tener un corazón dispuesto para hacer. Y sabe, la palabra disposición es tener el ánimo y la intención de hacer una cosa o estar preparado para ella. Querida iglesia, ¿cómo se encuentra tu corazón hoy? Cuando miras el ministerio en el cual tú estás, cuando miras la responsabilidad que tú tienes, ¿estás mirando los imposibles? ¿Estás diciendo: yo no tengo suficiente? ¿Yo no soy suficiente? Fíjense lo que pasa acá. Dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Dice: entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieren saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿No es asombroso lo que pasa con un donario en la mano de Jesús? ¿No es impresionante lo que puede pasar cuando alguien que no tiene fuerza, Dios la multiplica? Cuando uno no puede decir: Señor, yo no tengo nada que ofrecer, pero tengo la disposición de aquello que yo tengo y lo que soy, colocar en sus manos. El comentarista lo decía: lo poco es mucho cuando Dios está en ello. Piense que usted es alguien y no hará nada. Pero entienda que en las manos de Dios, cuando no tiene nada, lo tiene todo. Las palabras del apóstol Pablo, cuando él hablaba, dice: ahora pues, como colaboradores en la obra de Dios, les rogamos a ustedes que no desaprovechen la bondad que Dios les ha mostrado. Porque él dice en las Escrituras: en el momento oportuno te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Y ahora es el momento oportuno, ahora es el día de la salvación. Y un hombre que hablaba acerca de su ministerio dice: en nada damos mal ejemplo a nadie para que nuestro trabajo no caiga en descrédito. Al contrario, en todo damos muestras de que somos siervos de Dios. Y fíjese las palabras de Pablo: soportando con mucha paciencia los sufrimientos, las necesidades, las dificultades, los azotes, las prisiones, los alborotos, el trabajo duro, los desvelos y el hambre. También lo demostramos por nuestra pureza de vida, por nuestro conocimiento de la verdad, por nuestra tolerancia y bondad, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros.
por nuestro amor sincero, por nuestro mensaje de verdad y el poder de Dios en nosotros. Usamos las armas de la rectitud tanto para el ataque como para la defensa. Unas veces se nos honra y otras veces se nos ofende. Unas veces se habla bien de nosotros y otras veces se hablan mal. Nos tratan como mentirosos a pesar de que decimos la verdad. Nos tratan como desconocidos a pesar de que somos bien conocidos. Estamos medio muertos, pero seguimos viviendo. Nos castigan, pero no nos matan. Parecemos tristeza, pero siempre estamos contentos. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Parece que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. ¿Qué tiene usted hoy para ofrecer? ¿Qué lo detiene para poder entregar eso y colocarlo en las manos de Dios? Porque el milagro de los 5,000 ocurrió para suplir la necesidad y el hambre de una multitud. Pero sucedió cuando los discípulos decidieron venir y colocarlo en las manos de Jesús. Ahí Jesús tomó lo que era nada, lo que era poco, lo quebrantado, y lo transformó en un milagro. ¿Dónde se encuentra usted esta mañana? ¿En el grupo de la multitud que busca dónde está Jesús? ¿Qué debo hacer, Dios? ¿Sabe? Si hoy escucha usted el mensaje de Dios, entienda que Él vino y murió por usted en una cruz. Que Él quiere tomar y que Él se compadece de toda la cosa que usted está pasando, porque Él mismo la padeció. ¿Quiere hablar del desprecio? Jesús fue abandonado por sus discípulos, excepto uno, cuando estaba sufriendo en la cruz. ¿Quiere hablar acerca de vergüenza? Jesucristo fue rechazado por su propia familia, porque hablaba la verdad. Siendo inocente, llevó nuestra culpa. Siendo sin pecado, tomó nuestro pecado. Y estuvo dispuesto a sufrir como los peores de los criminales, por amor a usted y por amor a mí. ¿Piensa usted que lo que usted está viviendo es mayor sufrimiento que ese? Venga hoy a Jesús. ¿Está usted en un momento de desánimo ministerialmente? Cuando dice estoy agotado, no tengo fuerza, no tengo nada, no tengo recurso. Querido hermano, si usted tiene a Cristo, tiene el Espíritu Santo, lo tenemos todo. Lo que hace falta es tener corazón y disposición para poder ver la multitud como la vio Jesús. Para poder tener ese corazón que palpita como el de Jesús y decir, Dios, aunque tengo poco, con usted lo tengo todo. Habrá personas en esta mañana que hoy quieran venir a Jesús y decir, la perspectiva que he tenido es distinta. Yo quiero ser parte de aquellos que llevan ese gran mensaje de esperanza. Y aunque tengo poco, quiero caminar con la confianza de que lo tengo todo. Porque tengo comunión con aquel que fue creador del mundo. Porque tengo comunión con aquel que sostiene al mundo y que sigue siendo paciente para que más personas le conozcan como Salvador. Ahí donde está, incline su cabeza. Y como le decía anteriormente, piense si usted es parte de la multitud que necesita respuesta. Así como está la gente con la cabeza inclinada, si usted hoy quiere esa respuesta, ¿por qué no se levanta de su lugar donde está y pasa al frente? Dice, Señor, hoy
yo quiero tener solución. Yo quiero tener esa certeza eterna, esa convicción de que le conozco. Hoy he escuchado su palabra y no quiero endurecer mi corazón. No quiero salir de este lugar habiendo dado la espalda y no seguirle. Quiero conocerle más. Quiero que usted me perdone y me limpie mis pecados. ¿Por qué no se levanta ahí, de donde usted está, y pasa al frente, para que podamos orar por usted? ¿Habrá alguien? Que Dios le bendiga. Y si los pastores pueden pasar para orar por la gente que viene pasando. ¿Sabe capaz que usted, miembro de iglesia, cristiano ya de años, viene con un corazón desanimado? Pero sin embargo pertenecemos a una iglesia donde amamos a Dios, amamos su palabra y amamos a las personas. Y decimos queremos transformar al mundo una persona a la vez. Y usted se ha sentido como que no tiene nada que ofrecer, pues se siente en esa bancarrota espiritual. ¿Por qué no se levanta hoy y también viene y ora y dice: Dios, quiero colocar todo lo que yo soy y lo que tengo en sus manos? Y si es necesario ser quebrantado, ser quebrantado. Pero quiero conocerte y ser parte de esas personas que transforman el mundo. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera pasar y decir: Dios, me coloco en sus manos? Quiero ser de aquellos que tienen la disposición para hacer. Y aunque ante mis ojos parezca poco, sé que en sus manos lo poco es mucho, cuando usted esté en él. Amado Dios, gracias Señor por esta tarde. Señor, gracias por su palabra. Y gracias Señor porque hoy entendemos que hay esperanza. Porque su palabra fue predicada y usted sigue dando esa oportunidad. Usted conoce nuestro corazón y conoce cada situación que vivimos y estamos pasando. Y queremos agradecerle porque usted continúa amando y teniendo compasión por nosotros. Y gracias Señor porque aún no siendo nada, en sus manos lo tenemos todo. Y Padre, no queremos hacer nada por nuestra propia cuenta, sino cumplir con su voluntad. Queremos colocar nuestras vidas en sus manos y pedirle perdón por nuestros pecados y rogarle para que usted tome nuestras vidas y las utilice para satisfacer la necesidad de otras personas con sus recursos y para su honra y su gloria. Es en el nombre de Cristo Jesús en el cual oramos. Amén. Que Dios le bendiga, que pase una linda semana. Y si usted estaba en su lugar y no sabía si debería pasar al frente, aún hay oportunidad. Acá lo esperamos. Bendiciones.